ascender, muy poderoso. Pero el mensaje que yo quiero darles, ese mensaje que es igualmente importante, y acabo de leer de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6, 7 y 8, definiendo el evangelio que el Señor nos pidió que traigamos de regreso a nuestras vidas, la gracia, el evangelio que el Señor quiere que pongamos de regreso en la iglesia como un púlpito, esa visión de diciembre 8 del año 2021, también compartí esa visión. Y ustedes ven que en esta escritura dice que el ángel estaba pronunciando desde el cielo, él vino del Dios del cielo. No llegó a la tierra donde estaba el evangelio terrestre, sino desde el cielo lo pronunció. Y cuando veamos, ustedes ven en este tiempo además que las señales muestran que el Mesías está viniendo. Pueden darse cuenta que el Señor quiere que nosotros pongamos este evangelio de regreso en la iglesia, en la vida de la iglesia, el evangelio eterno, ese evangelio que trae el temor de Dios, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio está cerca, porque eso significa que el Mesías está cerca. Dice adorarle solamente a Él, a que Él creó el universo, la tierra, todo lo que hay dentro de la tierra. Y ahora yo aceleré esto para que fuéramos a Apocalipsis capítulo 21 para darles un contexto. En Apocalipsis capítulo 21, 36 dice, Jesús aquí en rojo le estaba enseñando a la iglesia, diciéndoles, velad pues en todo tiempo, significando la inminencia de su retorno, que el día y la hora no se conocen, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, significando que la tribulación está viniendo, viene a todo el mundo, de acuerdo a Apocalipsis 3:10. No hay a dónde escapar todas estas cosas que vendrán. Y esto solamente significa que el rapto de la iglesia está también cerca, y también dice escapar las cosas que vendrán. Cuando el rapto suceda, la tribulación sucederá, y para que ustedes puedan escapar a lo que está a punto de acontecer en la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es ese trono de Dios, de Jesús en el cielo, donde van a ser recompensados en el reino de los cielos. Si ustedes leen el versículo 25 y 26, habla de la gran tribulación, de la tribulación y de la gran tribulación. Dice en el versículos 25 y 26, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y el versículo 26 de Lucas 21, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y continúa hacia en adelante. Y el versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre. Aquí está hablando de la segunda venida después de la tribulación, aquí. Así que en el versículo 36 de Lucas 21, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Jesús le está enseñando a la iglesia cómo orar, que ellos puedan orar para escapar de lo que está a punto de acontecer en la tierra, lo que vimos en versículo 25 y 26, la tribulación y la gran tribulación, el sacudir de las estrellas de neutrones, que yo ya incluso profeticé, pero va a suceder aquí con mucho más fuerte, también terremotos, todo lo que ustedes ven que va a suceder en la tribulación y en la gran tribulación. Y entonces el Señor el domingo, cuando Él habló a la iglesia, Él dijo, para que ustedes escapen esto, para escapar lo que viene, ustedes deben entrar al rapto. Pero la iglesia más grande, la mayor parte de la iglesia no pueden ver el rapto, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero en este momento en la mayor parte de las iglesias hay falta de temor a Dios, falta de la justicia, falta de la santidad, muchas cosas que no están siendo bien. La instrucción de este fin de semana fue de poner de regreso el Evangelio eterno y reemplazar
reemplazar el evangelio perecible de la prosperidad, del dinero, de las cosas del mundo, y reemplazarlo con un evangelio con el evangelio verdadero de Dios. La durabilidad del evangelio. Esta tarde quiero traerles en el libro de Mateo 24 un evangelio que dura toda la vida. El Señor regresa este evangelio que quiere durar por siempre. En Mateo 24 dice, versículo 5, perdón, no se dice, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es un evangelio que dura por siempre, un evangelio eterno. La durabilidad de ese evangelio, del evangelio eterno, es lo que estamos celebrando aquí. Él está diciendo que el evangelio, el mensaje con el cual nos dejó nuestro Señor Jesús, es más durable que incluso la misma creación, incluso la creación del universo, el cielo y la tierra. Recuerden que el Señor creó el universo en Génesis 1:1. Así que Él está diciendo que tenemos que regresar a ese evangelio de la cruz y de la sangre, que es más durable que la creación. ¿Por qué? Porque si vemos la naturaleza eterna de Jesús mismo, de Dios mismo, está fundamentada en la naturaleza eterna del Señor, en vez de este evangelio perecible de la prosperidad que estamos viendo ahora. Para que nosotros escapemos la ira que viene, tenemos que regresar a la salvación original de la cruz y de la sangre de Jesús. Tenemos que retornar al temor de Dios, a separarnos al pecado, a adorar solamente a un Dios que es Jehová, el cual creó el universo, la tierra, todo lo que hay bajo la tierra. Y Él está diciendo que para que usted escape la ira, tenemos que entender que la durabilidad de este evangelio, que el Señor nos pide que pongamos de regreso el evangelio eterno, se debe a que es el plan de salvación de Dios que es consistente a lo largo de todas las edades. Comenzó en la eternidad pasada y continuará con el futuro eterno, la edad venidera. Entonces, este es el evangelio que no tiene tiempo, que es en vez de ese evangelio de la carne, ese evangelio que estamos viendo ahora, ese evangelio que lamentablemente no puede levantar lisiados, pero el Señor nos dice, pónganle de regreso, porque tiene frutos eternos, sin tiempo. Y este fruto es la salvación para el hombre de parte de Dios. No podemos decir que somos personas modernas y tener un evangelio moderno. El Señor nos dice que pongamos de regreso ese evangelio, darle gloria a Dios en toda ocasión, en la oficina, en la casa, en ese lugar de trabajo como gerente, dándole temor a Dios en todo momento, exhibiendo el temor a Dios. Y esa salvación es la que el Señor nos pide que pongamos de regreso. Está fundamentada en el evangelio eterno, el cual esa creencia está basada en la naturaleza que no cambia de Dios. El Señor dice que su plan para la salvación es consistente a lo largo del tiempo para la humanidad. Es un mensaje que no cambia, el mensaje de la cruz y la sangre que debemos poner de regreso en nuestras vidas. El mensaje de la salvación es el mismo a lo largo de la historia de la tierra. Sin importar cuánto cambie, cuánto modernismo, no debe cambiar para nada. Porque vemos, sin embargo, que ha cambiado la manera como se adora, la manera como se visten las mujeres. Así que es un tiempo muy difícil. El Señor está diciendo que es un tiempo de restauración, de arrepentimiento. Está diciendo que el mensaje nos está diciendo que pongamos este mensaje de regreso en la vida del cristiano. Este fue el mismo mensaje que fue predicado a los apóstoles y ese no ha cambiado.
Es el mismo mensaje sin importar con la edad del modernismo, la cultura, el cambio de la sociedad, los valores. Ese mensaje no ha cambiado. Sin embargo, hoy vemos que los pastores están intentando cambiarlo de acuerdo al modernismo, de acuerdo a lo que predican, de acuerdo a lo que les acomoda. Están tratando de hacer algo moderno para acomodar a una generación moderna. Y sin embargo el Mesías está viniendo. Y es el sin tiempo de este evangelio. El principio básico está anclado en ese mensaje que no cambia de parte de Dios. Y el evangelio es el mismo desde el tiempo de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos. Y el Señor quiere que pongamos de regreso el evangelio original y eterno ahora mismo. Y este mensaje significa que es relevante a todas las generaciones, en todos los lugares. No debe cambiar, no cambia. Eso es el mismo evangelio, no cambia. Y sin embargo vemos que mucha gente está predicando prosperidad, pero eso no debe estar siendo predicado. Esa fue la corrección que el Señor trajo este fin de semana pasado. El Señor está diciendo que la salvación de la santidad es el mismo estándar a lo largo del tiempo, a lo largo de diferentes edades, de diferentes tiempos. Y el profeta de la salvación, hermanos, y el mensaje de la salvación es el mismo a lo largo de toda la historia. Así que esencialmente el Señor está diciendo que hay una necesidad de que regresemos, incluso usted que está escuchando. Si usted quiere escapar la ira de Dios que viene en la tribulación y en la gran tribulación, tal y como lo vimos en Lucas capítulo 21, 25 y 26, donde hay un sacudir de los cuerpos celestes y la gente tiene mucho temor. El Señor está, si queremos escapar de eso, el Señor está diciendo que ese mensaje que el Señor nos dio original tiene promesas, una promesa que dura, que perdura de una relación por siempre con el Señor. Es una relación que dura por siempre, es prometida en este evangelio. Y ustedes saben que hay recompensas eternas en el reino de Dios. Así que en un resumen, porque ustedes comienzan a irse a sus oficinas, debemos anclar nuestras promesas en esas promesas eternas de Dios, esas promesas en ese evangelio que están escritas en ese evangelio eterno que no cambia. Debería causar que perseveremos en la persecución, porque ahora sabemos que nuestra recompensa es una garantía. El hecho de que el Señor diga que pongamos de regreso el evangelio eterno significa que las promesas de este evangelio, aquellos que creen en Cristo Jesús y también estamos establecidos en este evangelio. Entonces, los cristianos de hoy deben cambiar la dirección y enfocarse en las promesas del evangelio eterno, esas promesas que duran por siempre. Incluso en medio de la adversidad, de la persecución, hay muchos retos cuando usted es nacido de nuevo. Hay muchas adversidades y muchas cosas que suceden. Pero el Señor dice que debemos permanecernos firme en esa instrucción del evangelio eterno, porque esa perseverancia viene de la inminencia. Es un evangelio eterno y el Señor prometió que será eterno, porque está prometido en los atributos del Dios eterno y no cambian. Así que usted debe preguntarse: ¿qué tipo de salvación recibió usted? ¿Está caminando usted santamente? Esto es lo que lo llevará a usted a una vida exitosa cristiana para vencer los retos que hay en esta vida. Incluso sabemos que Jesús en el libro de Hebreos, capítulo 12, creo que dijo, 1 y 2, el Señor, Él dice que nuestro Señor Jesús soportó incluso la muerte en la cruz. Y rápidamente hay una comparación entre este evangelio eterno
del cual el Señor nos dice que pongamos de regreso, y ese evangelio que está ahora en Gálatas capítulo 1, a medida que finalizo, porque sé que ustedes se tienen que ir a sus oficinas, yo simplemente estoy tratando de correr aquí porque sé que ustedes van a finalizar sus almuerzos. El Señor ha ganado el día de hoy con este mensaje. En Gálatas capítulo 1 dice lo siguiente, versículos 6 y 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren lo que dice aquí, pero la gravedad de lo que ha hecho la iglesia presente al cambiar el evangelio, al traer el evangelio de la prosperidad, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos antes dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo tratara de complacer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está sucediendo hoy con el evangelio es algo temible. Ha sido algo terrible lo que han cambiado, los que han cambiado el evangelio. Les viene una maldición. Dice anatema. Ustedes ven que en Gálatas capítulo 1, 6 al 10, habla del evangelio apóstata, el evangelio que está caído, ese mensaje que se desvía del mensaje original, el falso mensaje que se desvía de la verdad, ese mensaje que se desvía de la cristiana salvación, de la creencia. Han cambiado el evangelio. Si usted cambia el evangelio, ellos no han predicado el mensaje central de Cristo. Están predicando un Jesús dulce que no juzga. Pero sin embargo, ustedes ya saben que Jesús viene a juzgar el pecado. Así que es muy diferente del fundamento verdadero del Evangelio eterno. Porque enfoca a la gente en la cultura del día, en las cosas, en las posesiones terrenales, sintiéndose muy bien, en el mundo terrenal. Es basado en lo que ellos quieren escuchar, ese evangelio moderno, y sin embargo el evangelio original se enfoca en la salvación original de Dios, en el cielo, en la santidad, en el temor, en darle gloria a Dios, en la justicia, en la santidad. Y este es el mensaje que yo quería traerles a ustedes a medida que ustedes regresan a sus oficinas. El Señor nos demanda que seamos nacidos de nuevo apropiadamente, porque el Mesías está regresando. Está diciendo muy claramente aquí que hay tanto que esta generación puede aprender. Hay tanto que esta generación tiene que cambiar. Yo finalizaré con un versículo. En Lucas 21, 37. En el versículo 37 dice, cada día Jesús predicaba en el templo y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así que si queremos ir por el ejemplo de Jesús, esta es la instrucción. Él está diciendo que tenemos que vivir como este ejemplo, que todos los días Jesús estaba enseñando. ¿Está enseñando usted a la gente por la manera como usted se comporta en ese lugar de trabajo? ¿Está enseñándole ustedes en el templo? En el templo, ¿usted está parado sobre la palabra, enseñando la palabra en el templo?
en la manera como usted vive. Usted está predicando a los miembros de su oficina. ¿Está lleno usted del ejemplo de Dios? Jesús pasó su vida enseñando, fue su ejemplo. Número 2, en la palabra de Dios. Número 3, en la casa del Señor. ¿Está usted pasando su tiempo en la casa del Señor? Normalmente usted sale de su trabajo y luego se va a la iglesia. Yo recuerdo que cuando el Señor me trajo a esta iglesia, teníamos comunión en las noches. La gente salía corriendo de las oficinas y teníamos comunión en las noches enseñando la palabra. En el hotel, en la avenida, la gente corría de sus oficinas para venir y a escuchar, porque todo el tiempo querían estar escuchando en la casa del Señor. Incluso ahora, cuando no hay una casa del Señor construida para la nube de Dios. Pero ustedes pueden ver cómo el Señor les está instruyendo a vivir en estos últimos días. Cada día Jesús enseñaba en el templo, caminando en la palabra, número 2, y número 3, en la casa del Señor, y anunciando el reino de Dios. La gente venía a Él y le decía al Señor sobre el reino de Dios. Y Él pasaba tiempo en el Monte de los Olivos para pasar tiempo con el Señor. ¿Está usted haciendo esto? ¿Enseñando la palabra, incluso en la oficina? ¿Pasa tiempo corriendo para estar en la casa del Señor todos los días? ¿Está anunciando usted a la gente la venida del Mesías? ¿Está usted pasando tiempo teniendo comunión con el Señor Jesús como lo tuvo nuestro Señor Jesús con el Dios el Padre en el Monte de los Olivos? Aquellos que están sintonizados, escuchen lo que dice aquí. Venían a Jesús a escucharlo. ¿Están ustedes escuchando constantemente la palabra de Dios? Reciban a Jesús en este momento. Digan: querido Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Señor, yo recibo el Evangelio de Jesús que nos trajiste en el Calvario. Yo me arrepiento de todos mis pecados el día de hoy y te recibo en mi corazón como mi Señor y bendecido Salvador. Señor, establece la santidad y la justicia en mi vida y pon de regreso la salvación original de la cruz y la sangre en mi vida para que yo pueda escapar la hora de la ira. Hemos visto esos terremotos de Haití, el colapso económico. Hemos visto lo que va a venir en la tribulación. Así que, Señor, ayúdame a escapar la ira venidera y entrar al reino de los cielos. Y enséñame cómo pasar tiempo diario en las enseñanzas. También en la manera como yo camino en la vida, como yo paso el tiempo leyendo la Biblia y pasar tiempo contigo, mi Señor, y comenzar a decirle a la gente sobre tu venida y escuchar tu palabra, Señor, como lo hizo el pueblo, escuchando la palabra de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Faltan como 5 minutos para las 2 de la tarde en Kenia. Así será. Amén. Estás escuchando El Mesías Viene Radio, preparando un pueblo 100% en santidad y justicia.